buenos días, 14 ya de julio, un día en el que se cumplen 20 años de la muerte de Joaquín Balaguer. Dicen algunos que es un líder que se fue a destiempo, todo depende de lo que usted considere, que la historia no le ha hecho justicia todavía, que sus aportes se verán todavía en algunos años más adelante. Parece que 20 no son suficientes, pero nosotros hoy ampliamos un poco de cómo es la República Dominicana después de Balaguer. Qué bueno que ustedes nos acompañan. Buenos días para Nelson, para Catherine, para Camañito, que está listo por aquí. Ustedes van a ver ahorita quién es Camañito. Para todo nuestro equipo de colaboradores que hace posible esta transmisión día a día y que se levantan de madrugada antes que el sol, junto con nosotros para poder hacer este trabajo posible. República Dominicana tiene solo el 30% de la ciudadanía vacunada con una tercera dosis. Todavía mucha gente considera que no es necesario vacunarse y podrían tener o no razón dependiendo de lo que cada uno de ustedes considere, y esa es una decisión particular e individual. Sin embargo, dicen las autoridades todavía que no hay manera de recibir las nuevas cepas del virus, las distintas de Omicron o las hijas del Omicron, sin que tenga vacunas. A cada quien le está dando diferentes. Seguimos en una ola de contagios importantes, sin embargo ya no es titular este periódico. Mucha gente cree que tiene gripe y tiene Omicron. Muchas personas que conocemos están contagiados con el COVID-19, pero en variantes distintas, variantes que son ya mucho más leves, y eso, qué bueno que es así, porque la gente está teniendo una gripe diferente. Hoy hablamos de muchas cosas a nivel internacional. El mundo también tiene sus propias preocupaciones. Las preocupaciones de Europa, sobre todo Alemania, España y muchos otros más, es la situación económica y la inflación. Muchos países están presentando toda su atención en el tema de la inflación, la seguridad alimentaria y la tranquilidad social, porque una cosa va de la mano con la otra. Para República Dominicana todavía esto no es un problema, pero sabemos que siempre tenemos que tener la barba en remojo. De esto ampliamos el día de hoy y muchas cosas más. Quédense con nosotros y mis buenos días a Nelson y a Catherine. Bueno, buenos días Yulisa, buenos días a la audiencia de Despierta con CDN, qué gusto que estén con nosotros como cada mañana. Qué placer además tomarnos el café con ustedes, arrancar una jornada informativa en donde hay panorama amplio. Yo tengo el ojo puesto en el asunto económico porque hay quienes dicen que si la economía va bien, la política va bien, y el panorama no luce alentador, no para la República Dominicana, para nadie. Estamos hablando de una inflación de 9.1% en Estados Unidos, también en España, que ha superado los 10 puntos porcentuales. En esos dos países que tienen una incidencia mayúscula en la economía dominicana por el asunto de las remesas, el turismo y las inversiones, hay que decir que va a generar posiblemente un impacto. Estamos hablando de una cifra récord. En más de 40 años no se había vivido una situación similar. En España y en Estados Unidos pasa lo mismo. La explicación, o parte de la explicación, el incremento permanente en el precio de los combustibles. En la República Dominicana se sigue subsidiando el precio de la gasolina, el precio específicamente para el combustible, y que en todo caso no afecte de manera directa al bolsillo de la gente. Pero ¿cuánto tiempo más podrá pasar así? Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, ha sido consultado al respecto. Él dice que ese subsidio se mantendrá mientras se pueda. Y ese mientras se pueda a mí me genera, por supuesto, todavía mucha más incertidumbre, aunque hay que decirlo, hay que guardar pan para mayo. En el país hay algunas cifras halagüeñas en materia turística, pero no necesariamente eso se vaya a mantener en el tiempo. No quiero lucir negativa, ni con carga negativa para arrancar la mañana, pero el panorama no luce para nada alentador. Nelson, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Te veo como un trinquete. Como un trinquete. Estoy bomba, así dijo el doctor Balaguer. Así, exacto. Dice yo que 20 años de la muerte de Balaguer. Mira, yo tengo la duda que Balaguer haya muerto, porque él sigue viviendo entre nosotros a diario. ¿Como Trujillo? No, sí, porque si tú ves el estilo de gobernar y la práctica política de Balaguer, trata a todo el mundo de reeditarla. Incluso el pensamiento conservador de Balaguer en la agenda nacional está vigente. Mira, ayer metieron el código otra vez. Otra vez. Entonces el doctor está ahí presente
no sé, la historia que lo juzgue. Él lo declararon padre de la democracia en el 2003. Pero una democracia como esta todavía no tiene ni padre ni madre, porque es una democracia muy imperfecta y con demasiadas limitaciones. Bueno, en el curso del programa vamos a hablar de eso, de ese gran líder nacional, Balaguer, que en el 2013 la Gallup pasó una encuesta y dijo que es el político dominicano más admirado. Mejor valorado. Sí, eso es admirado. Admirado. Admirado, eso fue 11 años después de su muerte. Y si la pasan hoy, de seguro la van a estar mirando. Y todos los políticos quieren parecerse. Pero vamos a hacerlo, vamos a ponerle a la gente que opina a través de Facebook Live. No, depende del rango de edad. Los viejos van a condenarlo como una semidictadura, qué sé yo qué. Y los jóvenes que no lo conocen van a decir, pero todo el mundo habla bien de Balaguer. Pero Nelson, yo tengo un amigo, tiene 40 y algo de años. Y conoció a Balaguer. Y me dice que Balaguer, que el líder murió a destiempo, pero no hay un día que yo le pregunte que no me repita lo mismo. Ese hombre murió a destiempo, no lo valoramos todavía en su justa medida. Yo creo que era un estadista, yo creo que era verdaderamente un líder, claro. Un líder, claro, con otra formación, no con la formación moderna de que se trabaja para trascender. Yo no sé si Balaguer trabajaba para trascender, pero trabajaba para controlar. Y mucha gente quedó atrapada en medio de esa necesidad de control, pero se habla, y esto sí lo he escuchado de gente con mucha conciencia y con mucho peso, y Nelson, creo que tú puedes decirnos eso por tus líderes de comunista, con todo el cariño, ¿eh? Oye, Nelson, qué vaina. Si es verdad que Balaguer fue el líder que ciertamente terminó con el conato de comunismo que vivía la República Dominicana. ¿Tú crees que eso es así? No, pero eso es así. Eso es así. Incluso el retorno de Balaguer en el 66 fue expresamente eso. Dicen los para amigos. Eso. Cuando vinieron los yanquis, derrotaron la revolución, triunfó la contrarrevolución y Balaguer vino a eso. Yo sé que muchos revolucionarios siguieron en línea recta, no se dieron cuenta que habían sido derrotados y Balaguer prácticamente lo exterminó, pero ya la historia que juzgue a Balaguer, pero como tú dices, Balaguer fue uno de los grandes líderes nacionales. Eso si tú apelas a la sociología y a la ciencia política. Claro. Esa vocación de poder, esa voluntad para gobernar, además, Balaguer, con todo y tanta gente que lo odia, tenía parte esencial innata de un líder, que es el atractivo, el ángel, ese don, ese tipo de cosas. Aquí hay gente que idolatraba a Joaquín Balaguer, pero dejemos a Balaguer tranquilo. Había gente que lloraba cuando Balaguer hablaba, señores. Balaguer tenía... No, pero Balaguer era un tribuno. Sí. Ayer hablábamos de todos esos senadores que hablan a título personal. Un Balaguer en el Senado, mira, se lo hubiera lucido con la... Pero bien. No, oye, y lo hablábamos con don Milton Rey Guevara, que ponderó, no el caso de Balaguer específicamente, pero don Milton hablaba sobre el tema de la crisis de liderazgo en República Dominicana y a nivel global. ¿En dónde están los liderazgos? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Bueno, a propósito, eso es parte del debate que se está teniendo. Léanse el editorial del Caribe hoy, que precisamente se refiere sobre el liderazgo de República Dominicana en sentido general. Y la pregunta es, ¿hay algún líder en la República Dominicana propiamente dicho, atendiendo a ciertos parámetros? Particularmente yo creo que hay que mandarlo a fabricar, porque ninguno reúne esas condiciones. Otra cosa, se hablaba de la inflación en Estados Unidos, 9,1. Ellos esperaban que bajara de 8,6, subió 1,3. El 26-27 se reúne la Reserva Federal y esperen el cantazo. A subir las tasas. A subir las tasas, a ver si baja la inflación. Y ojo, ayer momentáneamente el euro se situó por debajo del dólar. Exactamente. David Collado, ministro de Turismo, azonadores, hablan hoy que no hay preocupación, pero el poder adquisitivo de los europeos está cayendo. Está cayendo, es decir, que eso va a afectar al turismo. ¿En qué proporción? Van a empezar a viajar en Europa. Habrá que ver. Y termino, bueno, hoy es día de la fiesta nacional de Francia, la toma de la Bastilla. Sí, vi las imágenes esta mañana en Euronews. Por ahí decían los reformistas, miran qué día escogió Balaguer para morir. Qué día, lo que idolatra. Miren, señores, finalmente hay un dato que mueve preocupación. Un informe ayer de la Organización Mundial de la Salud dice que la República Dominicana es número 1 en el mundo entero. En accidentes de tránsito. En muerte en accidentes de tránsito. Una barbaridad. En muertes en la carretera. Por cada 100.000 habitantes. Pero señores, ¿y cuándo es que vamos a mirar hacia allá? Número 1 en el mundo. Del país que más muere gente por accidentes de tránsito.
por cada 100.000 habitantes es la República Dominicana. Así no se vale. Titulares. Contrataciones públicas suspenden Educación y contratos educación. del Ministerio de Educación para adquirir libros digitales. Autoridades reestructuran mandos y seguridad de la cárcel de Anamuya tras el motín. Solo el 30% de la población se ha vacunado con la tercera dosis contra el COVID-19. Este jueves en Despierta con CDN recibimos a Ligia Amada Melo, exministra de Educación, y del MESIT. A Juan Daniel Balcácer, historiador, a propósito de los 20 años de la muerte de Joaquín Balaguer. Francisco Medrano está listo para contarnos qué es noticia a través del Caribe y CDN. Ese mismo es Camañito, para los que me lo preguntaban. Así es, buenos días, Yulisa. Saludos para Catherine, para Nelson y los amigos que están, como siempre, en sintonía bien temprano en la mañana con este espacio. Vamos rápidamente a presentarle la portada del periódico de nuestra casa, El Caribe, con noticias del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que llamó a la unidad ante los retos que tiene el país. Plantea que los desafíos locales y externos deben ser enfrentados con mesura, prudencia y firmeza. Pues ahora nos trasladamos hasta Peravia, donde el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados entregó a la provincia una planta de aguas residuales que, de acuerdo a la entidad, unos 87.672 habitantes serán beneficiados con esta planta de tratamiento. En la serie especial del Caribe 10 Momentos, hacemos un reconocimiento al trabajo de María Costa Abad, una embajadora del cooperativismo. Lleva 32 años en el sector, desde donde ha tomado iniciativas a favor de las mujeres. Y hoy jueves 14 de julio, el país pues se cumplen 20 años sin Balaguer, uno de los políticos más importantes del siglo XX. Y en esta fotografía histórica vemos al expresidente Joaquín Balaguer cuando toma posesión tras ganar en 1990. Y ahora en la contraportada del Caribe hablamos de Geraldo Suero, que anotó 22 puntos dando la victoria a los Soles de Santo Domingo Este, 88-82 ante los Reales de La Vega, dejando atrás una racha de 5 derrotas y mantiene vivas sus posibilidades de conseguir un boleto a la ronda semifinal del circuito de Primera División. Vamos a invitarlos esta mañana también para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer, por supuesto, de otras informaciones nacionales e internacionales, como esta de la Dirección General de Impuestos Internos, que extendió la vigencia de la placa de exhibición, la cual vencieron el pasado 24 de junio. En temas de justicia, el Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra una ciudadana ucraniana que organizó una golpiza a su pareja. La acusa de cometer actos de tortura y barbarie en perjuicio de su expareja de nacionalidad dominicana. Y también en nuestro portal hablamos sobre esta noticia que se ha hecho viral desde ayer miércoles, y es que la Embajada de los Estados Unidos en el país informó la prohibición de viajar a Norteamérica, llevando, escuchen bien, llevando en su maleta chicharrón, tocineta, longaniza, salami, todos los derivados de la carne de cerdo. Además, se incluye el sancocho. Atención. Ay, qué golpe. Esa Pues, fue la última qué duro. estocada, Medrano. Ya ustedes saben, a dejar todo eso en casa. No Qué salami duro, en la qué duro, maleta, Fran. señores. Qué golpe le han dado a los dominicanos. Se acabó el chicharrón para Nueva York. Es que no sabe igual, señora. Allá puede haber, pero no sabe igual. No, es cierto. No sé. Pero déjeme decirle que el salami dominicano lo venden en Nueva York. No sabe igual tampoco. Pero es el mismo. Es el mismo. Lo exportan desde aquí. No sabe El igual. chicharrón dominicano lo venden en Nueva York. La marca comercial, que no la voy a repetir para que Mercadeo no me psiquitrille,
ya se vende también en Nueva York. La marca que llama el Hace mercadeo mucho, aquí, para sí. nosotros poder mencionar el nombre. Entonces, la marca del salami también se vende en Nueva York, hecha en República Dominicana, la misma que se vende en los supermercados. Pero lo que pasa es que tiene un gusto llevárselo de aquí. Cuando usted abre esa maleta y a la familia suya usted le dice, te traje un salami. Dice flaco. Oigan al filósofo el flaco, que el sabor se lo da el sentimiento. Exacto. Así es. Flaco, tú eres grande, flaco, tú vas a pasar a la historia de ser. Lo importante es ahora evitar esos inconvenientes en los aeropuertos y así que a tomar esas Así medidas. es, Yulisa. para que no distraigan el olfato de los perritos en los aeropuertos, ya Bueno, saben. No pues le buen pongan día. chicharrón a la maleta. Gracias, Frank. Buen día. Tampoco es igual, no sabe a lo mismo un verano en Nueva York. Sí, porque allá hay un desenfado y una falta de ropa. que no es como el verano de aquí. Una falta de ropa. El tiempo, John Gin Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. En los últimos 3 días en República Dominicana hemos tenido la incidencia de una densa nube de polvo del Sahara. Hoy, aunque ha amanecido brumoso en algunas localidades, tendremos una disminución de estas partículas en el territorio nacional. Esta nube estará avanzando hacia Jamaica y hacia Cuba, dejando así el panorama meteorológico bajo los efectos de una vaguada que hace ya 24 horas ha estado incidiendo en nuestro país, y también tendremos la cercanía de una onda tropical que estará avanzando durante los próximos 2 días en el Mar Caribe, moviéndose hacia el oeste. Para el transcurso del día tendremos el cielo brumoso en la mañana, parcialmente nublado en algunas localidades, pero será en el transcurso de la tarde que pueda incrementarse el contenido de humedad y también aportar algunos aguaceros hacia la cordillera central, zona fronteriza también hacia el noroeste. Hay otra nube de polvo que estará llegando mañana en la tarde al panorama meteorológico nacional. Por lo tanto, el fin de semana estará bajo los efectos de esta gran nube de polvo sahariano, y esta misma también podría extenderse hasta la próxima semana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Gracias, Jen. Jin sabe Ahí también está de Jin Suriel sancocho. con el tema del polvo del Sahara. Ayer mucha gente sorprendida por ese aguacero que cayó en la tarde. Algunos políticos incluso ahora suben a las redes sociales cuando agarran ese aguacero y aparecen así cuando la gota le rueda por el rostro. Un asunto de mercadeo, una cosa terrible. Políticos. Sí, te lo voy a mostrar. Oye, hay políticos con Hay fibra políticos poética. en eso. Ah. Hay políticos en eso, hay políticos en Hay el en tema todo, de señores, las hay políticos redes. en todo. Hasta en eso le llevaba Balaguer, poeta, literato. Sí, Balaguer no hablaba sin, digamos que sin una prosa o sin un verso. Decía Nelson ahorita, Balaguer en ese Senado se habría paseado verbalmente a todos esos senadores, y es verdad, no significa que fuera mejor o peor que nadie, pero tenía un dominio absoluto de todas, del verbo, de todos los atributos claro, lingüísticos. Balaguer era un hombre que tenía un lenguaje rico, muy rico, y además continuaba enriqueciendo. Sí, Además, una cultura. Pero Balaguer dejaba hasta Fidel Castro con la boca abierta. Exactamente. En par de cumbre iberoamericana. Y a todos los mandatarios deliraban viendo a Balaguer. Leí la Claro. entrevista que le hicieron a Rosa Domínguez, que fue una de sus asistentes por todos los años, creo que por 20 años. Y ella dijo, la entrevista la hace el Listín Diario, los créditos para la periodista que hizo la entrevista y que contactó a esta persona. Y ella dijo que en las últimas horas de Balaguer en el hospital, ella estuvo a su lado y que durante 8 horas le estaba leyendo poesía. Él estaba muriendo ya. Y ella le preguntaba, doctor Balaguer, ¿me detengo? Y él le apretaba la mano y le decía que no. que siguiera. Que sí. Y ella le decía, ¿continúo? Sí. ¿Usted se siente mal? Y le decía que sí, pero no hablaba. Que continuara. Y a las 10 de la noche, ella le dice que ya va a parar para que descansen los dos, 8 horas leyéndole los libros de poesía. Y él le dijo que estaba de acuerdo, que sí, le dijo que sí. Le apretó la mano y le dijo que sí. Y como a las 4 de la mañana entonces murió. Pero fíjate que sus últimas horas se la dedicó a lo que le gustaba, su secretaria le leía. Eso habla mucho de la personalidad de una gente. Cuentos sobre esas noches tiene el doctor Luis Rojas de la Clínica Abreu. Por cierto, saludos para
para el doctor Rojas, un abrazo de parte de este equipo. Esas imágenes que se volvieron históricas el momento en que anunció la muerte de Joaquín Balaguer ahí en la Avenida Independencia de la ciudad de Santo Domingo. Bueno, ya vemos, Balaguer es tema. Hay un escrito de Miguel Guerrero en El Caribe. Se sabe que CDN fue que dio la primicia de la muerte de Balaguer, y Miguel Guerrero relata esos últimos minutos de cómo llegó, de cómo se enteró, de la transmisión que se hizo, de la cobertura. Léanse todo eso de Balaguer. Que esa es historia pura. Nosotros tenemos además una intención en Despierta con CDN de que, como dice Nelson, la memoria histórica no se pierda, porque no podemos caminar hacia el futuro sin conocer evidentemente nuestro pasado, eso que nos ha edificado de una manera u otra y que nos ha convertido en lo que somos, cultura y memoria histórica, ¿cierto? No hemos hablado aquí de la faceta más oscura de Balaguer, esos 12 años, su comportamiento durante la tiranía de la dictadura trujillista. Y decía la foto del Caribe, el pie, que la foto es cuando ganó en el 90. Tenía que ponerle comillas a ese triunfo, y no hubiese quedado mal, porque Olivero Félix, que era el delegado político del reformista en la Junta, dijo que todos los triunfos de Balaguer hay que ponerle comillas. Bueno, era la época en la que tú estabas ganando, se iba la luz, y cuando volvió a la luz tú estabas perdiendo. Exactamente. Saludamos a la audiencia de Facebook Live. Ustedes son parte importantísima de este espacio. Nos encanta verlos. Allí está Albanelli familia. La saludo de primerita porque se conectó temprano. Albanelli, un abrazo para ti, nuestra directora de CDN Canal 37. Rafael Castro nos comenta: buenos días para los tres. 2 puntos. Balaguer acostumbró a los dominicanos a que le den todo, y los accidentes son las personas que no saben manejar. Todos tienen un carro sin saber lo que es velocidad. Coincido en ambos comentarios. Giovanni Collado dice: Nelson, por favor, confirma a la audiencia si mis comentarios en contra de los morados son personales o si tengo razón. Ese Giovanni, qué cosa. Giovanni, un abrazo. Sigue, Giovanni. Fran Manuel Valdés dice: buenos días, bendiciones para todos, un abrazo fuerte. Voy rumbo a Higüey, conectado con el noticiero más responsable de República Dominicana. Gracias, Fran, un abrazo. Maneja con prudencia. Yo espero que nos estés escuchando y no viendo. Escúchanos, ponnos ahí en el celular, donde tú quieras, pero mantente atento a la carretera. Y si ves algún incidente, bueno, aprovecha y cuando llegues nos lo reportas. Un abrazo para ti. Divina Providencia Matos Flores está con nosotros, nos da un saludo. Cibao Alonso dice: nada sabe igual. Se refiere, por supuesto, a ese recordatorio, porque eso ya existía, esa prohibición de que la gente llevara salami, sancocho congelado, habichuela con dulce congelado hacia Estados Unidos. Eso ya estaba prohibido. Sin embargo, la gente le buscaba la vuelta, e incluso yo llegué a ver, Nelson, Yulisa, a un señor llegar a Estados Unidos con queso, así que queso chorreaba. Y entonces yo le dice: eso tiene que dejarlo por aquí. Bien. Yo sé que el funcionario migratorio tenía ganas era de comerse un poquito, pero es que es así. La envidia, señores, la envidia es una mala consejera. Vamos a continuar leyendo sus comentarios. Héctor Franco nos dice: a ver, buenos días, en papelito blanco se autorizaron 10.000 millones de pesos para alimentar la corrupción. Ahora encontramos excesivas las 12.000 páginas para combatirla. Los radares de Jean Suriel, ¿cuándo llegarán en esa inflación que es general? Y él firma el desconceptualizador. Un abrazo, Héctor. Cristian Chávez dice: buenos días, yo he visto personas en los aviones comiendo espagueti con frito verde. Gracias, Cristian, un abrazo. Dice: saludo especial para Yulisa. Carlos García dice que estás muy bella. ¿Viste, Yuli? Yo te dije. Saludos para él. Dice: a Nelson, cuando bajes para el Cibao, que te pares en el abanico de Constanza a comerte un chicharroncito. Esa es la recomendación de Carlos García. Gracias, Carlos. A ver, Dalvi Rodríguez desde Dajabón. Nos comenta Juan Gómez desde Puerto Rico. Fiordelis Toribio, buenos días para todos. También Damaris Pinales, William Natera Febles desde Punta Cana. Un abrazo para ti también. William Pedro Cepeda dice que buenos días, soy los mejor. Bueno, no te entiendo, Pedro, pero un abrazo. Era sois, tal vez él es español. Sí. Sois lo mejor. Sois lo mejor. Y Alex García.
Regresamos a Despierta con CDN. Ahora vamos al interior del país y hacemos un resumen de las informaciones más importantes. Fue ultimado a balazos por agentes de la policía el presunto delincuente José Ángel Espinal Vázquez, alias El Chupi, el cual estaba asaltando un panadero en un hecho ocurrido en el sector La Yagua de la provincia Azua. El Tribunal Colegiado de Atomayor condenó a un hombre a cumplir 30 años de prisión por tentativa de homicidio, robo agravado, porte y pertenencia de arma de fuego sin documentación. Este es un hecho ocurrido en la comunidad La Peña. Un niño de 10 años de edad resultó herido con una bala perdida en el sector La Yagüita de El Ejido en Santiago. El menor recibe asistencia médica en el hospital Arturo Grullón. El niño Kelly Alexander, de 9 años de edad, murió ahogado mientras se bañaba en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat en el sector Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste. El adolescente de 16 años, Daiver Vázquez Peguero, oriundo de Atomayor, murió de dengue hemorrágico tras permanecer varios días ingresado en un centro de salud de Santo Domingo. La falta de equipos para contrarrestar el fuego que desde hace 3 días se registra en el vertedero de Moca ha provocado que la humareda se extienda hacia barriadas enclavadas en su entorno. En San Juan de la Maguana, 3 familiares que quedaron a la intemperie tras incendiarse sus viviendas en el sector Villa Flores solicitaron la mano amiga de las autoridades ante la difícil situación por la que están atravesando, ya que perdieron todas sus pertenencias. Ante el abandono y el peligro que representa las malas condiciones de una estancia infantil en el municipio de Dajabón, residentes en el sector Zavala piden al gobierno intervenir el lugar, ya que la obra lleva años paralizada y abandonada. Servidores judiciales de San Cristóbal protestaron reclamando mejoras laborales, ya que llevan más de 7 años exigiendo un reajuste salarial, mientras que las autoridades competentes no dan una respuesta positiva ante su pedido. Gran preocupación ha causado en los productores de arroz del municipio Villarriba, provincia Duarte, la decisión de las factorías de no querer recibir el producto, supuestamente por una sobreabundancia. Los afectados llaman al gobierno a sentarse con los molineros para buscar un bajadero a la situación. Lisa Gil, CDN. Ustedes saben que el Código Penal tiene 22, 23 años dando vuelta ahí y nunca lo aprueban. Y entra y sale. Uno no sabe con qué criterio. Porque se supone que una pieza tan vetusta como esa, si vuelve a entrar, debe ser solo a base de un mínimo consenso. Claro. O de un acuerdo político. Pero no. Ayer el Código Penal, ese mismo código de las 3 penales, fue reintroducido en la Cámara de Diputados para ser analizado otra vez, pero otra vez. Tras permanecer engavetado durante varios meses, recuérdense que la legislatura anterior se cayó. La pieza la depositó el legislador del PRM, Elías Báez, quien al igual que otra congresista, Soraya Suárez, confió, qué confiados son, en que esta vez será consensuado y aprobado. Entonces hay cosas que hay que hacérsela entender a la gente, que no debemos dejar de tener un código moderno por pequeñeces. Entonces vamos a consensuar y vamos a aprobar ese código que es necesario. El código es un compromiso que nosotros tenemos con el país y con la justicia dominicana, con la que se está trabajando para desentarla. Nuestras expectativas, como todos los diputados, nosotros todos queremos código. Habían 2 temas que había que consensuar, ya fueron consensuados. Y claro que sí, que lo estamos esperando para su aprobación. Bueno, eso del código, como la ley de extinción de dominio, no depende de los legisladores. Depende de muchos sectores que inciden en la vida nacional. La otra vez que lo introdujeron y se cayó fue en diciembre, a mediados de diciembre,
Ahora lo colocan ahí en julio cuando la legislatura acaba dentro de 2 o 3 semanas. Bueno, yo no entiendo la lógica de los señores diputados, o por lo menos de Elías Báez en este caso, pero a veces uno cree que le toman el pelo con este tipo de discusiones. Yo le quitaría el uno cree, le toman el pelo a uno. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia en el texto que tiene el proyecto de ley. Vamos a volver a las mismas discusiones, a menos, ojo, que es lo que uno supone, que ya tienen el mismo compromiso de aprobar sí o sí el Código Penal. Es que eso parece ser la sí tónica. O sí. O sea, yo quiero ver el mismo compromiso que hay con la ley de extinción de dominio, que es muy buena, merecemos y necesitamos esa ley como país, pero hay que tomar en cuenta las observaciones que han hecho la Asociación de Bancos y la Procuraduría General de la República sobre el derecho a la propiedad y sobre el adquiriente de buena fe y otros. Y tanto como necesitamos la ley de extinción de dominio o más, necesitamos el nuevo Código Penal. Y creo, ojalá sea de esa manera, que ellos manifiesten, que el gobierno manifieste el mismo compromiso con la ley de extinción de dominio, pues lo hagan con el Código Penal y que haya un gran consenso. Decía aquí el doctor Milton Rey Guevara, algo que suscribo completamente: ¿por qué aquí no acogemos el plebiscito como una manera de consensuar opiniones de los ciudadanos, de que la gente apruebe por mayoría, de que realmente se le dé el poder a la gente de decidir qué es lo que quiere? ¿Por qué tanto el tema de la modificación constitucional, que parece que ya no va? El tema de la aprobación o no de las 3 causales y otras cosas que hay en el Código Penal, ¿por qué no se llevan a que la gente sea la que decida? ¿Por qué hay ese interés permanente de hacer sentir a la gente que es más bruta de lo que realmente podría ser, si es que lo es? Pero vemos en nuestros políticos esa necesidad de control permanente y de ser ellos los que decidan por la gran mayoría. Pueden tener un punto a favor, y es que se eligieron precisamente en representación para decidir por la mayoría, pero hay derechos que no se extinguen por usted haber elegido a un representante. Entonces, todos esos temas espinosos, ¿por qué no se llevan a votación popular? ¿Por qué no dejan que sea la gente que decida si quiere o no quiere? Los famosos derechos de los LGBT, yo estoy segura que aquí no hay una gran mayoría para aprobar eso, pero dejen que la gente lo decida. Los derechos del aborto, dejen que la mayoría de la gente lo decida. Y este no es un país conservador, ¿cuál es el miedo? Entonces, ¿hay o no consenso para aprobar el Código Penal? Esos mismos que están ahí, exactamente todos, son los mismos que hicieron que el Código Penal no se aprobara, pero lo van a someter nuevamente porque tienen que mantenerse entreteniéndonos, que digan cuál va a ser el nuevo método, que digan qué va a tener de diferente esta reintroducción, porque si es para lo mismo deberían ahorrarse saliva, tiempo, discurso, aire acondicionado del Congreso, podrían ahorrarse muchas cosas. Pero, repito, quiero ver del gobierno el mismo compromiso con el Código Penal que tienen con la ley de extinción de dominio, sí o sí. Bueno, no entiendo porque el PRM, podríamos decirlo así, renegó de parte de ese código el asunto de la interrupción del embarazo. Acuérdense que cada uno, incluyendo el presidente de la República, opinaba distinto. Y Elías Báez no es del PRM. Yo creo que la iniciativa debió venir del partido. La firman 2, Elías Báez y Rogelio Genao. Ellos 2 están firmando la reintroducción del Código Penal. A mí me llama la atención sobremanera, Nelson, lo que tú has comentado sobre el momento en el que se introduce esta legislación de manera reiterativa. Ya ese Código Penal deberíamos ponerle apellido. El Código Penal otra vez, el Código Penal de nuevo, el Código Penal como ustedes quieran. Que se haya introducido a prácticamente 3 semanas de que culmina la legislatura, puede leerse de 2 maneras. 1, que quiera aprobarse al vapor. 2, que todos saben que es un diálogo que hay que tener, como pasa con la legislación, con la ley de extinción de dominio. Todo el mundo quiere comprometerse con las causas con las que se ha comprometido durante la campaña electoral, pero el tiempo no dio.
Ay, no, es que no hubo acuerdo. Ah, es que los intereses. Miren, a mí lo que me apena, y lo he dicho una y otra vez, es que los compromisos de la campaña no se cumplen en el ejercicio del gobierno. El PRM no puede de ninguna manera sacar de su discurso actual lo que se comprometieron en campaña. Y eso está establecido en la propuesta que le hicieron al país. Solamente sobre ese particular voy a insistir. Si usted ganó bajo la sombrilla del Partido Revolucionario Moderno, usted se comprometió, por ejemplo, con la lucha con las 3 causales. Quiéralo o no. Esa fue una propuesta del partido que hoy gobierna la República Dominicana. Hacerse el tonto con P es por lo menos una irresponsabilidad. Hacerse ahora que usted no puede, porque eso contradice su convicción religiosa, es una hipocresía. Porque si usted era con convicción religioso y eso que proclamaba ese partido iba en contra de sus principios, usted no ha debido candidatearse por ese partido político. Porque usted no solamente es un irresponsable, sino un hipócrita con su electorado. Yo creo que ya está bueno de que tengamos a diputados, diputadas, funcionarios, funcionarias que según van a los puestos electivos y según vaya caminando el panorama, pues empiezan a reaccionar. Aquí hace mucho tiempo se acabaron los compromisos ideológicos y eso a veces apena. Eso a veces apena porque uno no sabe por quién votar. ¿Con quién me identifico? ¿Con quién? Con los que me dicen una cosa y mañana hacen otra. Desde el punto de vista ideológico, que se comprometen con un partido de carácter pareciera liberal y entonces cuando resulta que están gobernando lucen más conservadores y retrógrados que instituciones vetustas. Uno no sabe por quién votar. Entonces, yo creo que no hay que seguir yendo al fondo sobre el tema del Código Penal. Si lo quieren aprobar al vapor, lo van a hacer, tienen los votos para ello. Ahora, hay otra cosa de la que también hay que hablar y es de la reacción que eso va a traer. Yo no sé si los colectivos, si la sociedad civil estará dispuesta, porque quizás es una minoría que reclama, pero las minorías cuando tienen un discurso sólido en virtud de los derechos pueden generar grandes transformaciones y ahí yo creo que allí tiene que venir el mensaje de parte de lo que está ocurriendo y va a ocurrir en los próximos días si se aprueba ese Código Penal tal y como está. Señores, hay otro tema del cual yo no voy a abundar mucho, no me siento en propiedad para hablar, y es el asunto de la supuesta fortuna en paraísos fiscales del ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Ayer me llamaron de la redacción del Caribe. ¿Qué tú crees de esto? Una declaración del senador por Elías Piña, Iván Lorenzo, que dice que el 90 y tanto % de los bienes de Jochi Vicente están en paraísos fiscales, en San Cristóbal, una isla, no vayan a pensar ustedes que es la provincia. San Kitts and Nevis. Exactamente. Y yo dije, acá, pero si él tiene los porcentajes, él debe tener los números redondos y debe tener las cuentas y debe tener esa cuestión. Ni modo, yo dije, búsquense un par de tweets de Jochi Vicente donde él explica que la declaración jurada depositada en la Cámara de Cuentas está todo. Y le dimos el contexto para publicarlo, porque no se lo iba a publicar a Iván Lorenzo así por así. Pero no entiendo. De todas maneras, se ha instalado el tema. Iván Lorenzo le tiene una casita hecha a Jochi Vicente. ¿Por qué será? Que él dice que no quiere ir al pleno del Senado. Entonces, cuando lo invitan... ¿Tú crees que esa sea la real motivación? Probablemente. Y hay un problema político de por medio. Pero Jochi Vicente, los senadores del PRM deben permitir que Jochi Vicente vaya al pleno. Que tumben esa política, Claro de que lo mandan a una comisión, entre ellos su mayoría, y lo mandan para su Lo casa. mismo que se criticaba antes. Sí. Hay que ser realmente demócrata. La democracia no es solamente un discurso de oposición. Usted cree en la democracia, entonces practique el ejercicio de la democracia. ¿Por qué no se puede llamar a un funcionario y que sea cuestionado por el Pleno? ¿Por qué tienen que llevarlo a una comisión que todas están lideradas por los compañeros de partido? Es lo mismo que pasaba antes, lo mismo que le criticábamos a los anteriores. Si no hay nada que esconder, y creo que así es,
porque además el señor Jochi Vicente, todo lo que se ha dicho de que tiene 8 millones de dólares o 7 millones de dólares en Kitts and Nevis, eso está declarado en su declaración de patrimonio. Él no lo hace escondido. El senador Iván Lorenzo, que por cierto estuvo con nosotros anoche en 55 minutos, no cuestiona el origen del dinero. Él dice, yo no cuestiono el origen del dinero, eso le toca a otra institución y verán ellos si quieren investigarlo o no. Yo cuestiono que hablando de invertir en la República Dominicana, hablando de cobrarle impuestos y más impuestos a la gente que vive en la República Dominicana, que trabaja en la República Dominicana y que invierte en la República Dominicana, ellos que son los que hacen ese llamado, tienen su capital invertido en otros países. Señores, puede causar roncha, pero esa es, digamos que es un pensamiento, es una declaración, es una cuestionante válida. ¿Por qué no se puede hacer esa pregunta? Si usted dice que vengan a invertir a República Dominicana, ¿por qué usted saca la inversión suya y la pone en otro sitio? No está mal que se le hagan la pregunta, como tampoco está mal que él la responda. Él respondió a través de Twitter, eso es una respuesta. ¿Eso es una respuesta? Eso ya es una respuesta, pero si además de eso... Hay gente que no respondía ni por Twitter, ni si le ponían un micrófono, ni si le preguntaban absolutamente nada. Ahora responden por Twitter y le ponen ahí, no responden. Pero bueno, oye, si además el Pleno, ellos piden al Pleno que le den una explicación, también es válido. ¿Por qué bombardear que se le dé una respuesta? Ahora, lo que creo que está aquí en cuestionamiento es si el Departamento de Declaración de Patrimonio de la Cámara de Cuentas está haciendo su trabajo, y eso sería una pregunta interesante también. Bueno, la Cámara de Cuentas en todo caso que haga su trabajo, que las instituciones que hagan su trabajo. Jochi Vicente ha respondido a través de Twitter, en donde él desmiente que tenga 400 millones de pesos en paraísos fiscales, como lo está acusando en todo caso Iván Lorenzo. Él dice que su patrimonio está detallado en declaración jurada, y es cierto, así lo hemos verificado. Calificó las declaraciones de Lorenzo como difamatorias. No es la primera vez que Jochi Vicente le dice difamador a Iván Lorenzo. Y yo lo que creo es que sí, miren, estos son conflictos que yo creo que ya resultan hasta, pareciera que son hasta personales. Me luce a mí. En todo caso, tienen los mecanismos para avanzar sobre ese particular. Dice Jochi Vicente que no tiene absolutamente nada que esconder, que son declaraciones difamatorias que buscan manchar su reputación, distorsionando de manera malintencionada mi declaración jurada. En fin, vámonos a una pausa comercial acá en Despierta con CDN. Cuando regresemos tenemos más. Son las 7:55 y ahora recibimos a doña Ligia Amada Melo, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, además ex ministra de Educación y ex ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Podríamos decir que una autoridad en la materia. Buenos días, doña Ligia. Buenos días. Qué gusto que puede acompañarnos. ¿Cómo está usted? Gracias. ¿Cómo está el partido? Muy bien, gracias. ¿Cómo ve usted el país en materia de educación, a propósito de que le han tumbado varias licitaciones al Ministerio de Educación? El país en sentido general. Bueno, sí. Imagínate tú, estamos por supuesto en una crisis mundial, está claro, y por supuesto tiene que afectar a la República Dominicana, eso es innegable, tiene que ser así. La inflación indudablemente que está azotando el mundo entero, ya sabemos toda la provocación externa, o sea, de las causas externas. Causas internas, por supuesto, bueno, no es fácil manejar la situación requiere de muchas estrategias para poder verdaderamente compensar o aminorar los efectos de la inflación. Y la población, por supuesto, sufre entonces, bueno, el alto de los precios y sobre todo la energía eléctrica está causando muchos problemas. Y el otro problema fuerte que tiene la población un poco aterrada es el de la delincuencia, que la gente anda con miedo. Oye, eso es terrible cuando una población... Acabo de leer precisamente en uno de los periódicos que el país que tiene más accidentes de tránsito somos nosotros, y sobre todo de motores. Digo, pero ¿y cuándo será que vamos a...? Yo pienso que eso se puede controlar, se podría controlar. Y la verdad es que ese problema de los motoristas es un problema que hay. Porque las evidencias, todas las estadísticas demuestran que la mayor parte de los atracos se dan con motoristas, ¿verdad? Uno va manejando y el otro es el que comete el hecho. Bueno, pues si tenemos las evidencias, hay algunas medidas que hay que tomar.
Vamos a esperar las modificaciones que se están implementando, que hay una buena comisión que está trabajando en la modificación de la policía, para que por supuesto va a incidir en el control de la delincuencia. Yo estoy esperanzada porque veo que el equipo que lo integra es un equipo de profesionales de alto nivel y muy serios y capacitados. Vamos a esperar los resultados porque creo que ese es uno de los problemas. Ya sabemos, el alto precio de los alimentos, la energía eléctrica, pero sobre todo la delincuencia tiene a la gente muy aterrorizada. Doña Ligia, estamos ya en pruebas nacionales. Usted estuvo durante varios años al frente del Ministerio de Educación Superior y quizás tenga un diagnóstico de cómo dejó usted esa institución de cara a la formación de los jóvenes una vez que llegan a las aulas de la educación ya más profesional. Me gustaría también tener esa valoración en virtud de ese mismo comentario que usted hace sobre el asunto de los accidentes de tránsito. Eso también no tiene que ver un poco con educación y en ese sentido. Mira, las pruebas nacionales indudablemente han sido beneficiosas, lo hemos podido comprobar. Iniciaron en el periodo de Jacqueline Malagón, luego lo continuamos nosotros y todos los gobiernos lo han seguido, y todos los ministerios lo han seguido continuando. Son necesarias porque uno pudo constatar que por lo pronto los profesores como que se empeñan en que sus estudiantes no queden tan mal. Eso lo han hecho. Los resultados no han sido buenos nunca, nunca. Por ejemplo, cuando yo fui secretaria de Educación, matemática nunca pasaba de un 47%. Luego le seguí y seguía con un 47%, digo, pero no va a mejorar. Pero por lo menos hay un poquito de presión. Ahora, en relación a este año, yo pienso que no era necesario aplicar pruebas nacionales, que era preferible utilizar ese dinero, que es mucho dinero, fortaleciendo los déficits que ya sabemos que los estudiantes tienen como consecuencia de la pandemia. Para nadie es un secreto que en la pandemia no solamente hubo deserción escolar, hubo retraso de aprendizaje. Era natural. Yo siempre digo, el ministerio hizo lo que pudo hacer. No había más remedio. No se podía hacer presencial por la pandemia. Totalmente virtual tampoco porque no tenemos la conectividad de internet, ni los estudiantes tienen todos los dispositivos. Bueno, pues implementaron varias medidas, televisión, radio, cuadernillo. Pero todo eso requiere de un seguimiento de esos muchachitos en la casa solos, necesitan quien le ayude. Las evidencias demuestran que entre clase media alta y clase alta fueron los que salieron bien. Ellos siguieron su aprendizaje normal. Pero no es verdad que los muchachitos pobres siguieron eso y no podían seguirlo por varios motivos. Primero, no tenían en el hogar quien los acompañara. ¿Cómo lo podían acompañar? Los padres de esos niños pobres, muchos no tienen el nivel educativo adecuado, pero además de eso tienen que salir a trabajar. Esos niños se quedan solos. Aparte de eso, todavía el estudiante nuestro no tiene una disciplina. Para tú estudiar solo, pues natural, se requiere tener una disciplina. No hay esa disciplina, hábito de estudio, de tal hora a tal hora. Y eso, como consecuencia, indudablemente los aprendizajes bajaron. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien, se van a aplicar las pruebas nacionales. ¿Qué van a evidenciar las pruebas nacionales? Lo que ya se sabe. Yo no he hecho la prueba nacional y te estoy hablando y te estoy dando resultados, por supuesto, por las observaciones que uno hace y por la experiencia que uno tiene, pero los datos estadísticos no los tenemos, ¿verdad? Ahora cuando se apliquen esas pruebas, ahí se va a demostrar un poco de aprendizaje de una clase y otra casi cero. Entonces, no era preferible coger todo ese dinero para reforzar, vamos a reforzar la lectura, vamos a reforzar qué es el déficit mayor de la República Dominicana, la falta de lectura comprensiva. Vamos a fortalecer la lectura, vamos a fortalecer la matemática, vamos a desarrollar un poco el pensamiento lógico, vamos a poner a desarrollar ciertos valores y no gastar ese dinero. Y ya cuando vuelva a la normalidad, indudablemente que ya va a empezar la presencial con apoyo de la virtual, como debe ser, va a ser un híbrido prácticamente y es correcto eso. Tendremos otros resultados, pero ya se adivinan cuáles son los resultados. Ese es mi punto de vista muy personal. Bueno, a propósito de adivinar las cosas, usted fue una figura histórica del PLD, 20 de los últimos 24 años, es decir, que lo que es la educación hoy tiene mucho que ver con las gestiones de gobierno del PLD, e incluso con la visión suya que tuvo en puestos
dirigenciales. No sé ahora de la Fuerza del Pueblo si hay algún tipo de criterio nuevo a aplicar. Usted no vivió la época de esplendor del 4% del PIB, tampoco la del Pacto por la Democracia propiamente, usted dirigiendo. No, el pacto sí, yo participé en el pacto. Recuerde que yo fui ministra de Educación Preuniversitaria del 96 al 2000. Sí, sí. Ahí todavía no teníamos, aunque logramos aumentar el presupuesto, que lo encontramos en 1.3 y lo dejamos en 2.6, pero 2.6 totalmente es muy bajito todavía. Ya el aumento del 13% ya yo no era ministra de Educación, pero él lo era de ministra de Educación Superior. Entonces, como ministra de Educación Superior, sí participé en el pacto educativo, ¿te refieres? Que se aprobó en el 14. El 14, abril 14. Durante 2 años participé. Bueno, ¿para dónde voy? Leonel no simpatizaba con el 4%, decía que no era un asunto de recursos. La historia le ha dado la razón. Entonces yo no sé ahora, en una eventual llegada al poder de la fuerza del pueblo, ¿y qué criterios se aplicarían? Pero la pregunta va dirigida a la calidad de la educación. Fíjese, no era que Leonel no quería el aumento de presupuesto, porque al contrario, como te digo, la encontramos en 1.3, poquito a poco se fue aumentando y se metieron 2 ciclones, un Olga y el otro, y se iba aumentando de poco a poco. La meta era llegar por lo menos a 3, llegamos a 2.6. Luego entonces cuando vino el PRD lo mantuvo y llegó a 2.7, donde llegó Milagro Ortiz Bosch. Entonces no era que él no quería que se aumentara el presupuesto, estaba consciente. Lo que él decía, y sigue sosteniendo, es que no solamente depende de la inversión en educación, la calidad de la educación, depende de los planes que se hagan, el seguimiento que se le dé, y eso está demostrado. Hay muchísimos países que tienen un % alto y no tienen buen rendimiento. Hay otros que tienen menos inversión y tienen buen rendimiento. Caso Finlandia. Finlandia no tiene un presupuesto tan alto. Sin embargo, siempre queda en las pruebas de OCDE, siempre queda en primero o segundo lugar. Pero su diseño es totalmente funcional. Un diseño que descansa mucho en la calidad del profesor. En Finlandia, ¿no? Al mismo tiempo, mucho compromiso con la familia, que eso influye mucho. Corea, por ejemplo. Corea no tiene tampoco una inversión tan alta en educación. Sin embargo, el funcionamiento en Corea en educación es grandísimo. Pero ellos tienen una gran ventaja, y es que planes muy concretos, seguimiento muy concreto, pero involucran mucho a la familia. Yo recuerdo en una visita que hicimos con el compañero presidente, y cuando yo le preguntaba al ministro, ¿y a qué se debe fundamentalmente el logro aquí? Dice, bueno, a nosotros nos ayuda mucho la responsabilidad de la familia. O sea, en Corea la familia se empeña, y en Finlandia igual. Entonces, ¿qué es lo que el presidente decía, Leonel Fernández? No depende solo de eso, y lo hemos visto aquí. Tenemos un 4%, oye, y seguimos en los últimos lugares. Es verdad que ha habido mejora, porque no se puede negar que la planta física mejoró considerablemente, porque no teníamos aulas. Teníamos, cuando yo fui ministra, en un mismo local funcionaban 3 instituciones, uno por la mañana, uno por la tarde y otro por la noche. Así no se puede, porque obligatoriamente no se podían dar más de 2 horas y media de clase. Ahora hay aulas para una tanda extendida. Primer punto. Segundo punto, el ingreso de los profesores ha sido sustancial. Eso es importantísimo también. Que los profesores tengan una buena remuneración es importante, tienen más estímulos, se pueden dedicar más a leer, a estudiar. Pero, ¿por qué no llegamos entonces a tener la calidad? Hemos aumentado en cobertura, somos uno de los países de América Latina que tenemos más alta cobertura en los niveles educativos inicial, medio y primario. Pero la calidad sigue con el déficit. Entonces, y tenemos el 4%. Lo que significa entonces, se comprueba lo que el presidente Leonel Fernández decía, no solamente de inversión depende la calidad, depende de la planificación, del seguimiento y de muchísimos factores, por supuesto. A grandes rasgos, el de los profesores es fundamental. Doña Ligia, nosotros hicimos una investigación aquí en CDN, un balance a la inversión del 4% desde su aprobación en 2014. Y en nuestras conclusiones, los hallazgos fueron que la mayor parte de esa inversión se ha ido en gastos corrientes. Sí.
La mayor parte del 4% se ha ido en gastos corrientes. Se ha gastado por mucho ya más de 1 billón. Pero además hemos bajado en calidad educativa y los niños han tenido peores resultados en todas las evaluaciones. Es lo que te digo, la mayor inversión se hizo en planta física, indudablemente, y era necesario. Es cierto que no fue tan bien planificado porque tú te encuentras lugares con escuelas de 3 pisos y tú ves, cuando miras la población, tú ves 2 o 3 casitas y dices, bueno, ¿y esta escuela tan grande? Hay otros sitios donde tú estás viendo todavía en la prensa, por ejemplo, otro día vi en Santiago, un sitio donde todavía no tienen el local. Pero esos son, vamos a decir, casos menores. La mayor parte de las comunidades tienen escuelas de bueno. O sea que la mayor concentración se hizo en planta física. Que como te digo, tuvo su fallo, pero compensó un problema que teníamos. Y el otro, como digo, ha sido el aumento de los profesores. Oye, ha sido considerable. Los profesores, un profesor de primaria gana 54,000 pesos. O sea, un ingreso, yo no te digo que es muy alto, pero por encima del promedio de la mayor parte de los profesores. Ganan más que los agrónomos. Está entre los que más ganan. Sí. ¿Usted cree que ese aumento se justifica en virtud de los resultados que se están obteniendo? Mira, debería ser, hay una parte que depende de los resultados, que se llama la evaluación de desempeño, pero esa es una parte nada más. Hay 3 formas. Se aumenta el sueldo base, se aumentan los incentivos, se le aplican los incentivos. En la medida en que los profesores van estudiando, van adquiriendo mayor categoría, entonces van adquiriendo por sentido. Y hay otro que se llama que es por evaluación de desempeño. Se hace una evaluación, esa evaluación todavía no es muy científica, no es verdad que responde a una realidad concreta. Lo tengo comprobado. Te salen profesores, por ejemplo, cuando se hace esa evaluación de desempeño, te sale que tienen excelente o bueno o muy bueno, y después los resultados entonces no se ven, porque se supone que si tienen un nivel bueno, el aprendizaje de sus estudiantes debería ser correlacionado con esa calidad del profesor. No lo hay. Y la otra cosa, como se ve todavía, nuestra formación de profesores en las universidades, desgraciadamente, adolece de mucho déficit, y lo demuestran los concursos de ingreso al profesorado, cómo se queman. Tú te imaginas que solamente el 29% de los que participaron en el concurso fueron los que aprobaron. Y comprueba que fueron, al principio se quemaron todo y no hubo más remedio que acomodar esa prueba, bajarle el nivel para que pudieran pasar. Y con todo y eso, el 29%. Entonces ahí se ve. ¿Qué habría que invertir más? Habría que invertir más en la formación de profesores, más control, más supervisión. Indudablemente tiene que haber más supervisión. Y te pongo el caso. Por ejemplo, las direcciones regionales y las direcciones de distrito tienen cientos de técnicos de diferentes áreas, pero esos técnicos no están yendo a las escuelas, no están acompañando al profesor en las escuelas, están haciendo función burocrática de oficina. Es un dinero prácticamente perdido. En algunos países se ha utilizado la estrategia de que cuando la nómina de un determinado tipo de profesional está dando resultados que no convencen al gobierno ni a la sociedad, pues entonces se empieza con un proceso de importación, así sea temporal, por llamarlo así, de docentes de otras latitudes, en el caso de los docentes, para que se pase por un proceso como de actualización que quizás sea temporal, pero que pueda ayudar a dar un empuje. Claro. Eso se ha hecho en el país y si se puede hacer. Es lo que te digo, precisamente tú lo has dicho. Una parte grande de la inversión, precisamente de ese presupuesto 4%, hay que invertirlo en ayudar a las universidades a mejorar la formación docente. Y segundo, en una mayor supervisión en las escuelas. Y tercero, mayor acompañamiento en la escuela de los técnicos que están actualmente nombrados con buenos sueldos, tanto en los distritos escolares como en las direcciones regionales. ¿Qué significa acompañamiento? Bueno, ese profesor tiene que ir a las escuelas, ver cómo el profesor está impartiendo docencia, cuáles son sus déficits, ayudarlo, y cursos, como tú estás diciendo, de capacitación continua, porque el profesor tiene que estarse actualizando continuamente. Por ejemplo, ahora mismo, si se quiere seguir usando la tecnología, que debe ser, yo soy partidario presencial, pero con apoyo de lo virtual, porque indudablemente la tecnología ayuda muchísimo por la cantidad de informaciones que se pueden obtener. Eso requiere una capacitación fuerte de los profesores, porque no todos los profesores dominan la tecnología, ni saben cuáles son los principales programas
donde ellos pueden encontrar las informaciones para sus diferentes áreas. Entonces, ese dinero hay que invertirlo más ahí. Pero más sencilla la pregunta, doña Ligia. No se pueden traer, por ejemplo, profesores. ¿De dónde son los mejores profesores de América Latina? Traer Dígame profesores, usted. bueno, mira. Esa es una posibilidad y lo han hecho algunos países en algún tiempo. Yo no soy partidaria de que se traigan profesores para impartir la docencia. ¿Por qué? Sin embargo, porque te voy a decir, porque se pueden diseñar otras estrategias. Cuando fui ministra y diseñamos la normativa 0915, que es para la formación de profesores en las universidades, se contempla, está contemplado, que se trajeran profesores con buen nivel de países ya con concursos que por supuesto, esos nos enviaban los currículums, se nombró una comisión, esa comisión evaluaba los currículums, la persona tenía que tener por lo menos un PhD, experiencia docente, etcétera. A trabajar en las universidades, ayudar en la formación de profesores. Es mejor que vengan los profesores a ayudar a formar a los profesores más actualizados. Que tú te imaginas, con la cantidad de escuelas que tenemos, 7,000 y pico de escuelas, traer profesores para tus escuelas, no es necesario. O sea, si se traen los profesores capacitados para ayudar a formar y capacitar a los actuales, es más multiplicador, el efecto es más multiplicador. Pero también es más lento. No es más lento. Porque en lo que viene a llegar esa enseñanza pueden pasar 5 años. Porque esos profesores dan cursos de actualización, o sea, están dando clases en la formación, pero al mismo tiempo pueden paralelamente ir desarrollando cursos de capacitación, de formación continua, de actualización. Por ejemplo, nosotros implementamos y se ha continuado por suerte el proyecto, la capacitación de los profesores en tecnología. Generalmente tomábamos los profesores de la UAS de 7º y 8º semestre, o sea que ya estaban próximos a graduarse. Antes de empezar la pandemia fue eso, cuando yo era ministra. Se capacitaba a los profesores. Y mira, antes de terminar el curso, ya los profesores desarrollaban proyectos. Y la mayoría cuando comenzaban no sabían, eran analfabetos incluso de manejar la computadora. Empezaban por la digitación y luego seguían entonces ya y desarrollaban proyectos. Y eso se iba haciendo paralelamente. Se paró por un tiempo, ahora veo que el ministerio renovó ese tipo de contrato. Entonces te estoy poniendo ejemplo. Yo sigo creyendo, oye, sería sumamente costoso. Tú me preguntas de dónde vendrían países de profesores. Generalmente buenos profesores tenemos en Chile. Buenos profesores en Chile. En Chile tú sabes que se les da un seguimiento. Y no creas que ellos están conformes, porque incluso cuando elaboramos la 0915, me asesoraba una profesora, doña Violeta, de Chile, que ha trabajado muchísimo en formación de profesores, en el ministerio y en otros países, Ecuador, y ellos no están conformes. Sin embargo, es que le dan un seguimiento a la formación extraordinaria. Colombia, después de doña Cecilia Valdés, se manejó bastante bien, ha mejorado considerablemente, pero yo sigo creyendo que Chile, en cuanto a eso, estamos mucho mejor. Y precisamente cuando empezaron a venir los currículums de los profesores que accesaban, la mayoría venían de Chile. Ahora, ¿qué pasó? A pesar de que el gobierno, aceptó pagar el 70% a esos profesores que se les pagaba en dólares, la universidad solamente tenía que pagar el 30%. Las universidades no aprovecharon eso, muy pocas universidades. Infodoso, o sea, la de formación de profesores del ministerio, fue la única que tuvo, tiene muchísimos, creo que INTE contrató algunos, pero muy poco. Oye, pero si el gobierno te está ofreciendo que le va a pagar el 70% a esos profesores, pero entonces hay un prurito, no lo necesitamos, ¿cómo no lo vamos a necesitar? Si tenemos de 20,000 profesores de nivel superior, solamente tenemos un 3% con un PhD, o sea, con un doctorado. ¿Cómo no lo vamos a necesitar? Lo necesitamos. Elige, usted tiene una grandísima experiencia política, sabe medir bien la evolución de la sociedad dominicana. Ahí vi que la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, creo que así se llama el organismo, integró comisiones para un proceso de afiliación en el que está. Incluso vi que llevan 1 millón de firmas o de inscritos a la Junta, es decir, que está creciendo. Y el profesor Fernández dice que van para el poder en el 24. Mucha gente dice, pero ha sido presidente 3 veces. ¿Qué es lo que usted está viendo? Indudablemente te refieres al padrón, ¿verdad? Sí, se depositó el padrón, se depositó el padrón de 2 millones, digo de 1 millón, perdón. Ahora cuando fue el presidente lo entregó, y ya después de eso hay 200,000 más que sean, y tenemos la meta de subir a 2 millones, por supuesto, primero 1.500.000 y después se espera tener. Pero tiene algo nuevo, Leonel.
ha habido un crecimiento, indudablemente hay mucho acercamiento, mucha gente que quiere, algunos que no han participado nunca en política, otros que vienen de otro partido, pero la verdad que hay un acercamiento muy espontáneo, muy espontáneo. Yo tengo la oportunidad, porque trabajo en 5 provincias del este, y precisamente en estos días se está planificando visita del presidente que vaya a juramentar, y la gente que quiere, que llama a uno, que llama a los dirigentes de la provincia que quieren inscribirse. Pero lo que adversa, lo que dice que ya Leonel ha sido 3 veces presidente, que de nuevo puede traer. Pero Leonel dice que está creciendo el partido. Está creciendo. Y que van para el poder en el 24. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que te estoy diciendo. Lo que está pasando es precisamente, bueno, mucha gente que ante la situación que se está viendo en el país, económica, y mucho desencanto en algunos, incluso miembros de los mismos del partido, y otros que tienen, como siempre digo, la gente tiene expectativas siempre de mejorar. Tienen esperanza en que con el doctor Leonel Fernández se mejora la situación. En el sentido de que estamos en una crisis. Tuvo la oportunidad durante sus 3 periodos gubernamentales de enfrentar crisis y resolverla. Ha demostrado, y lo va demostrando cada vez, está al tanto de todos los problemas nacionales e internacionales, y tiene el interés de resolver esos problemas. La gente entonces se crea una expectativa, y al crearse una expectativa pues se acerca, porque la gente busca su bienestar. Es natural, eso es mundial. Doña Ligia. Eso es un fenómeno natural. D'Angelo Reed, nuestro compañero, se encuentra en el sector de Almas Rosa, y vamos a aprovechar su presencia para hacer un contacto con él, porque está en una estancia infantil que aparentemente está en condición especial, por decirlo de alguna manera. Dice que en construcción, y lleva más de 2 años paralizada, y los trabajos estarían avanzados supuestamente en un 75%. Para que veamos la opinión suya en cuanto a la situación. D'Angelo, adelante, buen día. Muchas gracias, buenos días. Hoy hemos llegado hasta la zona oriental, específicamente en el sector de Almas Rosa primero, la calle 12A, donde sus residentes nos expresaron su preocupación por los trabajos paralizados en lo que ustedes ven aquí. Este es un centro de atención integral del programa que realizaba el gobierno pasado. En el 2018 se paralizó esta obra de estancia infantil, que como ustedes saben son un conjunto de centros que se encargan de brindar asistencia a las madres que puedan dejar sus hijos acá o que tengan algún tipo de situación especial. Esos niños en estos centros se atienden, le dan toda la atención médica que requieran, y de esa manera constituye un gran alivio para las familias que tienen esta necesidad. Estos trabajos ya avanzados en más de un 70%, de acuerdo a cómo se puede ver, está todo abandonado desde el 2018, se paralizaron estos trabajos y no se han vuelto a reponer. El llamado es para que las actuales autoridades, a cargo del gobierno del presidente Luis Abinader, puedan tomar en consideración esta importante obra para este sector, y de esa manera traer esta solución, esta facilidad para cientos de familias que se beneficiarían pudiendo dejar aquí a sus hijos en esta estancia en caso de que necesiten ayuda para atenderlos, o de que también requieran algún tipo de asistencia en caso de tener alguna condición médica especial. Reiteramos el llamado por parte de los residentes de este sector para el gobierno que vengan en auxilio y puedan rescatar esta obra y ser terminada, ya que apenas le falta, digamos, la terminación y el acondicionamiento del lugar, el cual se encuentra completamente abandonado, lleno de escombros de hierba que limpian acá, y esto pues está generando una situación preocupante, además de la contaminación que puede salir de este lugar, mosquitos y todo eso, por lo que realmente genera una preocupación. Vamos a reiterar el llamado para que las autoridades pongan atención en esto, porque ya es muy poco lo que falta.
ya con la inversión que se ha realizado aquí y con la solución y los beneficios que esto puede representar para toda esta comunidad, creemos y consideramos que realmente vale la pena hacer la inversión que sea necesaria para concluir esta obra, la cual constituiría una solución y una alternativa muy favorable para decenas de familias que se podrían beneficiar, además de los empleos que podría generar esta obra. Ahí está el llamado para las autoridades de salud pública o la propia presidencia de la República podrían encargarse de esta obra y tomarla en cuenta y colocarla entonces en su proyecto para que puedan concluir esta obra. Mientras tanto, nosotros vamos a tratar de recabar alguna otra información que podamos brindarles en este aspecto. De mi parte es todo. Mantengan la sintonía con su programa Despierta con CDN. Indudablemente es una pena, por supuesto, la paralización de esa obra, porque ese fue un programa muy bueno, Ese programa de atención a la niñez estuvo muy bien diseñado. Fíjate tú, mira, en el sistema educativo, la educación inicial, que es donde se inicia el proceso, vamos a decir el sistema, está contemplado la educación inicial de 0 a 5 años. Pero generalmente, bueno, se atiende más de 3 a 5, generalmente 5 años, que es la parte que la ley misma dice que es imprescindible. Aunque esté contemplado en la ley 6697, hasta los 5 años, generalmente el 5. Entonces, este programa tiene la ventaja de que empieza a coger los niños, toma a los niños más temprano. Y esos niños, en realidad, ese programa fue muy bien diseñado porque tiene atención psicológica. Esos niños tienen atención psicológica, atención pedagógica, atención de la salud. Y viene la estimulación temprana cuando ya llegan a los 5 años, que es donde pasan al sistema oficial, ya esos niños tienen potencialidades de aprendizaje desarrolladas. O sea que es un programa que amerita que se continúe con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, porque la verdad que es necesario para el país, muy necesario. Además que le permite a las madres poder trabajar. Claro. Bueno, o sea que tiene todas las ventajas. Pero es una pena que no se continúe, como pasó ayer, vi precisamente también en el periódico, no sé si ustedes me imagino que ustedes lo vieron, el edificio para el cuerpo de bomberos en Santiago. Oye, es 11 años abandonado. ¿Y cómo va a ser posible? Tú sabes el servicio que prestan los bomberos, la necesidad, eso es una cosa inconcebible. Eso pasa mucho de obras que no se continúan, pero es una recomendación como él mismo está haciendo y yo creo que sí que el gobierno debería prestarle sobre todo esos programas de atención a la niñez. Eso es imprescindible que se le dé atención. Dinero de educación, por cierto, 2 años ahí, y un 75%. Gracias, doña Ligia. Siempre es un placer poder conversar con usted. Bien. Gracias, Hoy 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla, fiesta nacional de Francia. Sí. Con nosotros Juan Daniel Balcácer, historiador y miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Buenos días. Buenos días. Caro y fraterno amigo. Gracias. Pero no vamos a hablar de la Bastilla. No. Vamos a hablar hoy, 14 de julio, de los 20 años sin Balaguer. Decía Yulisa en la introducción del programa de la muerte de Balaguer. Sí. Pero yo decía, quizás desapareció físicamente, pero Balaguer tiene mucha vigencia. Su estilo político es reeditado a diario. Claro. Su pensamiento conservador permanece casi intacto en la agenda nacional. Y divagamos un poco sobre el liderazgo de Balaguer. Nunca lo haríamos con la autoridad que tú puedes hacerlo. Balaguer, el padre de la democracia económica. Dicen ustedes los historiadores que eso es un desaguisado. Porque una historia no se pueden sacar conclusiones categóricas de una historia en construcción. Además, la democracia todavía... En proceso. Sí, que no tiene ni madre todavía, ni padre la democracia. ¿Cómo que va a tener un padre una democracia tan imperfecta? Juan Daniel,
Buenos días, vamos a hablar Buenos días, gracias. de los 20 años sin Balaguer. No cabe dudas de que se está frente a un fenómeno político, sociológico, historiográfico, si se quiere, porque ya a 20 años de distancia de su fallecimiento, Balaguer ha devenido objeto de estudio de la historia. Y se supone que dentro de muy poco tiempo, los investigadores y analistas de personajes políticos tendrán acceso a una serie de documentación que no estaba disponible por el hecho de que el hombre vivía, estaba en pleno ejercicio de la política, y los juicios que podían emitirse sobre sus ejecutorias, pues estaban más bien influidos por las pasiones políticas y no por el juicio sereno del historiador o del sociólogo o del politólogo. Pienso que ya ha llegado esa hora y habrá que acometer esos proyectos de investigación. Hay algunos estudios que se hicieron en vida de Balaguer y que ahora han sido reimpresos y también ampliados, como por ejemplo el estudio de los 12 años de Balaguer del doctor Roberto Casá y el del distinguido sociólogo Wilfredo Lozano sobre el Balaguer, ya como personaje y como aquel mandatario que reunió en su gestión al frente del Estado una especie de bonapartismo, de despotismo bonapartista. De todos modos, es una figura que no puede encasillarse dentro del clásico concepto de caudillo, como lo teníamos a principios del siglo XX. Pero es evidente que, como bien has señalado, sigue presente aquel hombre legendario que el país y los medios de comunicación y los exégetas políticos estaban atentos a lo que decía, a lo que no decía. Aquí había estudiosos de Balaguer que decían que aun cuando no hablaba, cuando callaba, hablaba. Y que solía también a veces expresarse en parábolas y a la manera de Jesús, aunque Borges siempre sostuvo que quien habla en parábolas es porque no quiere comprometerse. De todos modos, Balaguer es, sin duda alguna, un personaje digno de estudio, en el caso de la democracia, pienso que su visión y percepción de la democracia era muy particular. Yo creo que aquí verdadera democracia, la que se está construyendo, se comenzó a construir a pesar de Balaguer, porque Balaguer fue una continuidad en muchos aspectos de la era de Trujillo, del modelo autoritario de Trujillo. Y a él le correspondió naturalmente dirigir el país después de la guerra patria, después de la revolución, en medio de del punto más álgido de la Guerra Fría, y dirigir el país. Una de sus principales misiones fue enfrentar a esa generación de jóvenes que emergía de la dictadura y que fue la generación frustrada que no pudo llegar al poder. Y él, ciertamente, como un político conservador, pues le correspondió dirigir el Estado y hacer el Estado a su medida en un país que no estaba acostumbrado al modelo de la democracia y que había tenido 31 años de una férrea dictadura, y que con anterioridad a la dictadura pues habíamos vivido ya en los estertores del caudillismo político tradicional dominicano.
Memoria contra el olvido, decíamos arrancando el programa, el rescate de la memoria histórica, no solamente en República Dominicana. Esta es una discusión que se da en países en donde tradicionalmente se ha tenido la pugna de la pugna de la libertad, de los derechos, en contra del autoritarismo, de las tiranías. Pasa en España, pasa en América Latina, en el caso de Chile, en el caso de Argentina. Claro. Se dice que en República Dominicana no está escrita la historia oscura, o la historia más oscura quizás de la época más autoritaria de la República Dominicana después de Trujillo. Esa historia, esas páginas oscuras, ¿usted cree que están próximas a verse o se sabe ya todo lo que ocurrió ahí? ¿Es necesario rescatar esa memoria contra el olvido? Quizás instalar una comisión de la verdad, como tanto también se ha solicitado. Sí, bueno, eso de la comisión de la verdad es un poco cuesta arriba, porque no imposible, pero difícil por los escollos que se pueden encontrar en el camino. Aquí la transición de un gobierno cerrado a una sociedad abierta, es decir, con la desaparición del régimen de Trujillo, se aplicó la célebre fórmula de borrón y cuenta nueva. Aquí no hubo desaparecido el tirano y desaparecidas las estructuras represivas de la dictadura. Aquí no hubo ni siquiera un juicio tipo Nuremberg para someter y perseguir a aquellos que, sobre todo en el servicio de inteligencia militar, realizaron prácticamente horrores contra la ciudadanía. Hubo sí un intento de juicio a los que participaron en el asesinato de las hermanas Mirabal, y precisamente en la Guerra de Abril, en los inicios, ellos que estaban condenados escaparon o los dejaron escapar. Aquí es muy difícil, porque aquí, al ser un país tan pequeño, fácilmente en tu familia hay alguien que también se identificó, que participó en los desmanes del régimen, y esa comisión de la verdad, o lo que ahora llaman en España comisiones de memoria histórica, persiguen buscar reparos, indemnizaciones. Aquí, por ejemplo, en las víctimas o familiares de las víctimas, nosotros no tuvimos las experiencias tan amargas que, por ejemplo, Argentina cuando la dictadura militar, o Chile cuando Pinochet, o España cuando Franco. Entonces, esa comisión de la verdad sería difícil. Aquí, con el trujillismo, pasó lo siguiente, a diferencia de cuando Trujillo llega al poder, que Trujillo no era un caudillo. Trujillo sorpresivamente asalta el poder y entonces relega a los caudillos tradicionales. Ya Juan Isidro Jiménez había muerto, pero Horacio Vázquez era el gran caudillo y él se ocupó de hundirlo. La otra figura que tenía proyecciones de descollar era Rafael Estrella Ureña, con quien sí comenzó a trabajar Joaquín Balaguer. Y por lo menos las cualidades de Estrella Ureña, que era un gran tribuno, Balaguer las heredó. Y Balaguer, a lo largo de la dictadura, pues fue lo que Antonio Gramsci llamaba un intelectual orgánico. No necesariamente, como aconteció con muchas personas, estuvo consustanciado con los desmanes del régimen, pero fue leal al dictador. Y entonces heredó la conducción del Estado por una sencilla razón. Los Estados Unidos escogieron a Balaguer. Me parece todavía escuchar la célebre reunión en su oficina oval del presidente Kennedy, ya muerto Trujillo, cuando, reunido con su equipo de política exterior, Kennedy planteó lo siguiente: tenemos tres posibilidades en República Dominicana. Un régimen democrático decente, que no había; un régimen dictatorial como el de Trujillo;
que era precisamente el que se quería desmontar, y un régimen tipo castrista. Socialismo. Entonces, decía Kennedy, debemos hacer un esfuerzo por la primera opción, buscar la manera de fomentar un régimen democrático decente. No podemos descartar la segunda opción de un régimen fuerte, pero la que sí tenemos que evitar es el modelo cubano. La otra Cuba de América. La otra. ¿Y a quién debemos buscar? Seguía Kennedy preguntándole. No tenemos en República Dominicana un líder como Muñoz Marín, no tenemos un líder como Betancourt, no tenemos un líder como Figueres, no tenemos un líder como Nehru, aquel. Entonces solamente tenemos un hombre con experiencia que se llama Joaquín Balaguer. Debemos llevar a Balaguer de la mano hacia la democracia posible, no a la que se aspiraba. Democracia perfecta. Hacia la democracia posible. Lamentablemente, en ese entonces, Balaguer, que tuvo la oportunidad de establecer una suerte de diumvirato, porque el gobierno de Balaguer, entre junio del 61 y noviembre de ese año, hasta que vino el Consejo de Estado, fue un binomio entre Balaguer y Ramfis Trujillo, fueron los que dirigieron el país. Entonces Balaguer sobrevivió a esa crisis y en el Consejo de Estado, bueno, tuvo que salir del país. Pero en la Guerra de Abril, en los días de la guerra, que luego fue Guerra Patria, los norteamericanos, digamos que profundizaron aún más sus temores, y ya no era Kennedy, era Johnson. Profundizaron sus temores de que aquella generación frustrada a la que me referí, es decir, los del 14 de junio, Manolo ya había muerto, pero la generación del 14 de junio, que como tú sabes bien, recuerdas, se escindió, y esos fueron los muchachos que fundaron los diferentes partidos de izquierda de orientación marxista. Esos muchachos había que evitar que llegaran, que pudiesen llegar remotamente al poder. Y se lo tomaron en serio. Y Bosch, que había sido derrocado en el 63, nunca fue de muchas simpatías para el Departamento de Estado por sus tendencias a la democracia, a la socialdemocracia y su cercanía, sobre todo con Cuba. Claro. Entonces, ¿a quién buscaron en la revolución para que fuera el candidato? A quien ellos consideraban que era el intermedio. Joaquín No Balaguer. quiero que te vayas, Juan Daniel, sin que nos digas si tú crees que hoy finalmente se va a saber quién es que va a llenar la página 333 de la memoria del cortesano. Tenemos 20 años esperando. Él dijo 20 años o 25 años después Dijo de su 20. muerte. 20 años. Una persona Bueno, que no por su dijo edad él. iba a trascender. Sí. Yo creo que murió primero. Fácilmente el albacea literario de... Pero tal vez se lo dejó a otro. A lo mejor ha fallecido y no lo sabemos. Yo creo que eso pudo haber sido también un rapto de creatividad literaria de Balaguer. Él sabía, sus organismos de inteligencia tuvieron que haberle informado cómo fue la trama para asesinar a Orlando Martínez. Y la página en blanco está ahí. Él también prometió un libro sobre Trujillo, que en 2 partes comenzó a publicarlo, porque en la segunda, la palabra encadenada tiene una primera parte que son discursos pronunciados por él durante la era, algunos discursos, pero la segunda parte de ese libro son parte de ese libro de memorias sobre Trujillo, y luego publicó Memorias de un cortesano, de manera que si los de la Fundación Balaguer deciden algún día y unen esas dos, ahí hay un buen texto. La página en blanco
tanto Narciso como José Israel en su momento prácticamente dijeron quiénes son los que deben llenar. O sea esa que página. Balaguer no puso a jugar Guess Who hace Exacto, 20 años. exacto, sí. Además, los tribunales, Yo pienso que fue un recurso. Pasó por los tribunales, aunque se dice que nunca el autor intelectual apareció. Don Daniel, gracias. Sí. Yo creo que ya hay que comenzar a escribir la historia de Balaguer. Hay que comenzar. Yo menciono a veces a Américo Lugo, en el 36, que Trujillo le pidió, y Américo Lugo le dijo, no se puede escribir la historia de lo actual, ni de lo inmediatamente inactual, pero ya yo creo que Balaguer... 20 años pueden ser suficientes. Sí, yo creo que sí. Sí, ya hay suficiente. Ya tú mencionaste a Casá, mencionaste a Wilfredo Lozano. Tienen estudios muy serios y muy profundos. Se puede discrepar de ellos, de sus conclusiones, pero y hay aportes biográficos, un tanto apologéticos, que hay que tomar en cuenta, como un libro que escribió hace muchos años Aliro Paulino. Pero alejándonos de la apologética y de los juicios ya de sus seguidores, de sus epígonos, hay suficiente material para un estudio objetivo, sereno y no imparcial, pero sereno y objetivo. Objetivo, como ustedes saben, quiere decir que lo que tú enuncias y concluyes concuerda con documentación fiable. Exacto. Y que otros pueden confirmar. Sí. Y sin ánimo de juzgar, porque hay que aclarar que el historiador no es juez. No juzga. No debería ser. No es. Hay una similitud entre el historiador y el juez, porque ambos trabajamos con evidencias, con pruebas. El juez es el que condena. El historiador debe explicar y hacer comprender por qué tal personaje actuó de esa manera en determinadas circunstancias. Bien. Gracias. Gracias. Un placer verle de nuevo. Igual. A la pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias como siempre por el favor de su sintonía. Tenemos otra entrevista en el programa de hoy, muchos temas, y es que hace algunas semanas nosotros reportamos que había un desnivel, un paso a desnivel que tenía serios problemas en la autopista Duarte. No recuerdo el kilómetro, pero el ingeniero Ángel Tejeda, quien es viceministro de Planificación y Regulación Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, está con nosotros para darnos detalles porque al parecer lo han logrado reparar. Muchas gracias por estar acá. Sí, así es. Se ha reportado un pequeño ligero descenso en un puente en la autopista Duarte. Ya comenzamos a hacer los aprestos para su reparación. ¿Ese en el kilómetro cuál? Para tener el dato. Eso está el 13, debe ser. El 13, donde está, vale la promoción, La Sirena. Exacto. Sí. Ustedes se refieren al cruce por debajo de la autopista Duarte en La Sirena. Ese. Fíjate, es un puente que tiene prohibido el cruce a vehículos pesados de cierta altura. Claro. Pero con la franca violación a eso, entonces esos se accidentan con la base de las vigas que conectan ese puente y han provocado el deterioro. Ya se ha dispuesto la reparación y el acondicionamiento del puente. Erróneamente se ha vendido la imagen de que el puente está a punto de colapsar. Esa no es cierto. Sí ha sido afectado por un accidente, pero el puente es seguro porque si estuviese a punto de colapsar, pues entonces la medida hubiese sido el cierre de la vía y utilizar una vía alterna. ¿Y la evaluaron? Sin embargo, ya fue evaluado por el equipo técnico del ministerio y se va a disponer la reparación propia de la infraestructura. Viceministro, ese tipo de daño donde se ve como desgarradas las varillas, rotas, en un término popular, como si tuviera mordidas la construcción, ¿a qué se debe? Al choque de una patana de altura con entonces esa vigueta por un paso indiscriminado de un ciudadano que no respeta la ley de tránsito, no responde a la advertencia de que no se debe cruzar. Perdón que lo interrumpa. Ese individuo que hizo eso, porque yo lo voy a calificar de individuo para no colocarle el nombre de ninguna otra cosa, ni animal, ni etcétera. ¿Pasó por allí y eso tuvo consecuencias? Bueno, realmente debe ser fiscalizado por la DGC. No, debe ser fiscalizado y multado. Y multado, porque
de sentido común. Eso es daño a la propiedad Pero pública. claro. ¿Tiene el puente el límite de altura para cruzar? Lo Claro dice que sí, afuera. debe estar señalizado. Sí, fíjate, es un tema común, el no respeto a las leyes de tránsito genera a veces esos inconvenientes, pero entendemos que sí. Que Hasta que paguen por eso, porque Pero, ¿de qué sirve que le pongan una multa nada Al más? momento de la denuncia, yo recuerdo, se decía como que se sienten vibraciones, que la gente teme. ¿Ustedes han evaluado? Claro, es natural la preocupación ciudadana por el estado del puente. Nosotros también estamos preocupados. Ahora, se ha evaluado con un equipo técnico estructuralmente, el puente puede seguir dando el servicio. Eso no significa que se va a abandonar a la suerte, significa que hay que inmediatamente iniciar los aprestos para la reparación, que, dicho sea de paso, el Ministerio de Obras Públicas está tomando las acciones adecuadas. Recuerden que también hay procesos técnicos de diseño de lo que va a ser la nueva reparación y cosas de gabinete que no se ven. Se tiene la percepción de que la obra se inicia cuando el camión, los equipos pesados están en el lugar, pero hay muchas cosas de la obra que no necesariamente se hacen con la acción pura de la ejecución de los trabajos. Hay que hacer un estudio, hay que hacer el diseño nuevo de las vigas que se van a sustituir y hay que establecer toda una serie de procedimientos para poder tener una intervención adecuada. El único retorno como en 3 kilómetros. Si usted calcula bien, el 13, la 27, hay que ir a los Alcarrizos para devolverse. Es bien crítico. Si eso falla, el único retorno que hay en 3 kilómetros. Pero ¿han pensado hacer otro retorno, tal vez? Esa carretera, la autopista Duarte, de hecho, tiene un proceso de remodelación. Nosotros le llamamos la modernización de la autopista Duarte. Es uno de los procesos de construcción tal vez más ambiciosos que se han realizado en esa carretera que cumple este año unos 100 años de ¿En qué servicio. consiste esa modernización? Eso tiene una construcción de varios elevados, varios retornos operacionales, el rescate de los cruces y pasos ilegales que se han generado. Porque hay a lo largo, y también eso se debe a la transformación de las ciudades. Tú sabes que tú tienes, las ciudades, las carreteras tienen una orden rural y cuando las ciudades van creciendo y la gente se van apostando en la periferia de la ciudad, pues se van apostando también al lado de la vía y la vía cambia de uso y cambia de una carretera rural a una carretera urbana. Una carretera urbana mantiene ciertas condiciones para permitir el cruce y la velocidad de flujo son más bajas. Tiene pasos a desniveles, tiene cruces peatonales, pero una carretera rural tiene un poco acceso al cruce de la vía porque se supone que es un tránsito entre una ciudad a otra y es de alta velocidad. Entonces eso obliga a que nosotros ahora adecuemos la autopista Duarte para rescatar los carriles internos y que se continúen su vía expresa y rescatar esos cruces ilegales para eliminar los índices de accidentalidad que tiene y hacerla más segura y más rápida para los usuarios que la usan. Ya que ustedes nos están hablando sobre el tema de la autopista Duarte, que es, yo creo, si no me equivoco, es la autopista más transitada de la República Dominicana. ¿Tienen ustedes tiempos establecidos para ir entregando esa obra, para que la gente sepa cuándo vamos a ver un cambio real? Y usted habla, por ejemplo, del tema de los pasos a desnivel. Los pasos a desnivel, ¿no? Y también de estos pasos creados de manera ilegal. Pero también, ¿qué ocurre? Hay semáforos en la salida de la autopista o en plena autopista prácticamente saliendo de la ciudad. ¿Cómo se concibe un semáforo en una autopista? Eso es parte de lo que es la transformación. Fíjate, la salida de la ciudad hace 10 años no era el kilómetro 9. ¿Por qué? Porque las ciudades van creciendo. Entonces, es lo que confiere el Ministerio de Obras Públicas o las instituciones del Estado que van llamadas a las construcciones de las obras deben ir adecuando las infraestructuras dependiendo del uso que la ciudadanía le va confiriendo. Y uno debe ir delante de ese progreso que tienen las ciudades. Por ejemplo, ya nosotros entregamos el tramo Santiago, cruce de Controva. Si tú puedes cruzar por esa área, te vas dando cuenta que está en un excelente estado de condiciones de terminación. El cruce de La Penda, que es una parte de un retorno operacional que se construyó. El elevado de Soto, que también era una zona de la comunidad de La Vega donde ocurrían una gran cantidad de accidentes, principalmente en motores.
Ahí se construyó un cruce peatonal y motorizado que va dando al traste con la solución de esta problemática. ¿Cuándo se va a tener lista? Ya entiendo que está planteada la remodelación, pero ¿para cuándo entienden Las ustedes fechas, que sí. empiezan a trabajar? Y si van a hacer alguna especie de desviación para arreglar un carril primero o un lado primero, el otro después. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Nosotros estamos ahora mismo trabajando la parte legal de los trabajos, asignando los procesos, porque son obras de intervención inmediata que no estaban en el programa, en el proceso de planificación, y uno debe entonces a tratar de adecuar lo más pronto posible dentro de la emergencia que se nos ha generado. Pero nosotros entendemos que entre este mes y el próximo ya estarían ya en obra comenzando los trabajos. Tenemos que ir a la pausa. En un minuto, el puente Juan Bosch, que sé que están trabajando y eso está afectando a un número importante de usuarios de esa vía. Así es. Dentro de los mantenimientos planificados que tiene el Ministerio de Obras Públicas, ahora le toca al puente Juan Bosch, que constituye la sustitución de unas 45 juntas en lo que es toda la plataforma a lo largo de su tablero, que tiene una longitud de unos 571 metros lineales. Eso consiste en remover la carpeta asfáltica y cambiar las juntas y luego asfaltar, señalizar y adecuar para poder prolongar la vida útil de esa estructura. No es un cierre total de los 4 carriles, sino que lo haremos en 2 fases. Los primeros 30 días se van a cerrar los 2 carriles del lado sur y en la segunda fase, los próximos 30 días, se van a cerrar los 2 carriles del lado norte. En ese sentido, nosotros estamos habilitando la mayor cantidad de carriles para la mañana, porque el flujo, en el flujo oeste-este, que son los trabajadores que vienen de Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional, y lo contrario se haría entonces en el horario vespertino, cuando ya esos trabajadores regresan hacia sus casas. En esa zona se ha vuelto un pandemonium. Se lo digo por experiencia. Ayer fui al aeropuerto de las Américas de regreso a la capital. Salí a las 5:10 de la tarde y llegué a mi casa casi a las 7 de la noche. 2 horas tomó, sin contar la que me llevó hacia allá, hacia el aeropuerto, que también ahí están haciendo los trabajos de remodelación de la autopista Duarte, de la calle Duarte con París, la segunda etapa. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Vámonos a una breve pausa. Gracias. Nosotros nos despedimos contigo. Nos vamos con el cine. Bye, 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 bye.